Amigos, bienvenidos a otra edición de Vínculo Político. Yo soy Javier Molina y voy a saludar a mi gran amigo Iván Carreño. ¿Cómo estás, Iván? Bien, tocayo, un gusto estar contigo con el auditorio cada semana. Pues a darle candela de una vez a este programa. Vamos a hablar sobre la tragedia de los migrantes, de quién es culpa, de Brad o de Adán Augusto. Lamentablemente, amigos, saben que en estos días que acaban de transcurrir ocurrió la muerte de más de 40 personas que eran de origen migrante, que habían sido recluidos aquí en México en su intento por pasar a Estados Unidos. Lamentablemente estamos viendo que estamos siendo testigos de una situación de cómo se quiere disminuir la tragedia que ocurrió en este país con la situación de las personas que están cruzando por México, por el país que tenemos acá a nuestras espaldas, para llegar a lo que es el territorio gris que abarca la poderosa nación de Estados Unidos. Y la situación aquí es de que estamos bien conscientes que la situación migratoria de miles de mexicanos, centroamericanos y sudamericanos, incluso personas de otras nacionalidades a nivel fuera del continente americano, de que utilizan a México para llegar a Estados Unidos, viven en situaciones muy difíciles. Tuve la fortuna de estar apenas en Chiapas y me tocó ver en municipios sureños la gran cantidad de migrantes que ya prácticamente son de la vida activa importante en lo que son municipios colindantes con todo lo que es el paso rumbo a Estados Unidos. Y en esta situación, si recordamos lo que ocurrió en la tragedia de los 70 y tantos migrantes que murieron asesinados en su intento de pasar a Estados Unidos con Calderón, y la indignación pública que generó, en donde Soto, la que era en su momento directora del Instituto Nacional Electoral y que más adelante se convirtió en secretaria general del PAN, nos causó indignación por el asesinato de estos migrantes. De igual forma nos debe causar esta indignación por parte de las autoridades encargadas de la administración de López Obrador. Y en este sentido ya tenemos a dos actores políticos que quieren ser presidentes de la República para el año 2024 y que se están echando la bolita en términos políticos y discursivos para ver quién es el responsable de llevar a cabo las investigaciones y tener las responsabilidades penales, administrativas y políticas por este lamentable hecho. Van a decir que por qué estamos siendo tan duros en esta comparación, pues porque estamos hablando de migrantes que fueron encerrados y que llevan un día protestando porque no les daban agua. Y al no recibir agua, prendieron colchones como manera de protesta, pero las autoridades los habían dejado encerrados. Entonces, y yo me pregunto, la indignación que nos causó a todos los mexicanos saber que los niños eran enjaulados en Estados Unidos cuando eran capturados en su paso a Estados Unidos, o el trato que se le da a los mexicanos. Imaginen que la historia hubiera sido de que en Texas o en California, en Arizona, o Nuevo México se hubiera dado la noticia de que refugios, entre comillas, para la gente que tiene situación ilegal de estancia en Estados Unidos, fueron encarcelados, que protestaban porque no les daban agua, y al protestar se generó un incendio y ¿qué crees? Murieron calcinados. Eso nos generaría una indignación nacional. Pues esto debería pasar aquí, y aquí tenemos a Adán Augusto mencionando en el noticiero de Joaquín López Dóriga en ese mismo día de la tragedia, pues de que él estaba consciente de que la Constitución le marca que el Instituto de Migración es una dependencia que directamente está bajo cargo de la Secretaría de Gobernación, pero que con acuerdo del gabinete todo el mundo sabía que los temas migratorios los resuelve Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces aquí vemos a Adán Augusto que se le echa la bolita a Marcelo, en donde le menciona pues de que a pesar de que jurídicamente la Constitución y la ley orgánica de la administración pública le dice que él es el responsable de la dirección del Instituto de Migración, pues le dice que pues como es una indicación de todo el gobierno y que todos saben eso y colaboración, pues de que Marcelo Ebrard es la responsabilidad. Y si Marcelo Ebrard en verdad tomó la responsabilidad de la situación migratoria, de lo que conlleva la relación con Estados Unidos, pues tuvo que haber actuado de manera inmediata y haberse trasladado a Ciudad Juárez para atender la situación y exigir que se deslineen responsabilidades, castigos y obviamente encarcelar a los que se deben de encarcelar, o por qué no decirlo, renunciar por esta tragedia que pasó en México. Pero pues Marcelo Ebrard andaba bien feliz de la vida estrenando un Tesla con Samuel García en lo que va a ser el recorrido de lo que va a ser la planta. Entonces es una tragedia que lamentablemente al interior de los grupos de Morena, los grupos de izquierda, los que somos López Obradoristas, se niegan a quitarse esa venda y ser críticos por esta tragedia, tocayo. Así es, tocayo, desgraciadamente ahora le toca sus mazapanazos a la izquierda, a la que muchas veces nos acusan de que somos muy aplaudidores, mi tocayo, pero realmente es un tema muy complicado. La migración no es una cuestión nueva, es un tema que ha estado
constantemente en la presión y en la agenda de los gobiernos de México. No por nada Trump le empezó a amenazar a México, ¿no? Que iba a empezar a regresar al 5% de los mexicanos que vivían ilegalmente en Estados Unidos por año, ¿no? Eso traería muchísimas consecuencias. Esto quiero decir que de inicio no es problemática de México nada más, ni de los países de Sudamérica o Centroamérica. O sea, hay tres responsables a nivel nacional importantísimos, que son no solo los países de Centroamérica y Sudamérica, por no dar las condiciones y seguridad a sus habitantes para evitar la migración. También México es responsable de tratar así a los migrantes. O sea, bien lo dijiste, son centros de detención. No tienen por qué romantizar la deportación, ni que aquí no se violen los derechos humanos cuando claramente pasa, ¿no? O cuando podemos ver que cuando vienen las caravanas migrantes, se saca la Guardia Nacional con todos sus defectos que tiene para hacerle frente y choque a estas caravanas, ¿no? Y pues Estados Unidos, que no le interesa realmente dar nunca condiciones en los países centroamericanos o sudamericanos donde interviene, y no le interesa para nada tampoco mejorar la situación migratoria, ni siquiera le interesa poner de su parte realmente. Solo con una amenaza basta para que México le haga el trabajo, ¿no? Esta cuestión del muro y lo va a pagar México parece que sí se hizo realidad al final del día. La cuestión también es que se está politizando mucho las tragedias. La tragedia no es la primera que pasa, ya lo mencionabas tú, con Calderón pasaron matanzas. Hace unos meses en Texas se encontró un tráiler, ¿no? Lleno de mexicanos, prácticamente todos muertos, abandonados en ese tráiler. Pues igualmente quien crean que México no es un país xenófobo y racista, pues se tiene que acordar de eso, cómo lo vivimos, y básicamente es lo que están viviendo esas familias que perdieron a sus familiares en este centro de detención, donde desgraciadamente fallecieron calcinados, y básicamente no hubo ningún protocolo de respuesta por parte de las autoridades, no hubo un intento por sacarlos. Esto hubiera pasado en cualquier otra circunstancia. A lo mejor si el incendio hubiera sido ocasionado por una falla eléctrica, ¿qué hubieran dicho? ¿Qué hubiera dicho Obrador? Que fue culpa también de los migrantes. Básicamente es lo que está diciendo en la mañanera de estos días. Entonces la verdad es que sí me causa cierta indignación. Yo los invito a que no seamos xenófobos. Hay que ver los problemas estructurales del país, hay que ver la responsabilidad que tienen los servidores públicos, y se me hace bastante cobarde y bastante negligente de Adán Augusto echar la culpa a Ebrard, que porque pues es un convenio interno, cuando Ebrard sí, es verdad, es responsable en parte, pero él tiene que admitir también que la Segov no ha hecho nada, ¿no? O sea, ya nos quejábamos en su momento de Olga Sánchez Florero, adelante de la Segov, que no hacía nada. Pues Adán Augusto realmente ha utilizado más su puesto como una corcholata más para equilibrar la balanza política, más que un tema resolutivo. Y finalmente los que más me causan desprecio, mi tocayo, es Marco Cortés, que quería y puso en su Twitter, quería que Adán Augusto y Marcelo Ebrard exigía su renuncia, ¿no? Y pidieran su renuncia. Entonces la verdad es que se me hace ridículo. También los conservadores se desgarran las vestiduras ahora cuando ellos hicieron cosas peores. Entonces es como cuando pasó con los mineros, por ejemplo, que cayó pasta de conchos. Nunca nadie le dijo nada al secretario de Trabajo en ese momento, que también es nefasto, y ahora sí se rasgan las vestiduras, ¿no? Por esta cuestión. Ya lo habías mencionado tú también con Soto, el anterior secretario general del PAN. Entonces la verdad es que no tenemos que politizar esta cuestión, hay que ver las cosas bien objetivas, hay que ver el problemón que es la migración en México, que subió al 8% este año. Entonces no se va a resolver tan fácil, es verdad, pero México no puede ser un estado policíaco para los migrantes. Migrar es un derecho, y que pues se le tiene que reconocer lo que es, ¿no? El migrante es una población vulnerable, es vulnerable para enfermedades y es vulnerable para la violencia, y en este caso me toca, yo desgraciadamente lo tocó la violencia del Estado mexicano. Nos vemos para la otra semana, amigos.